Buenas tardes. Con muchísima puntualidad vamos a empezar hoy y además vamos a avanzar también muchísimo dentro de este ciclo de perdedores, olvidados e impostores en la historia de España que ya ha pasado el Ecuador. Cambiamos el formato hoy porque, como les comenté el otro día, por razones profesionales mías he tenido que cambiar la fecha y hoy, por razones familiares, mi compañero Antonio López Anguita no puede estar aquí, pero yo creo que las presentaciones estamos en familia, no son demasiado necesarias, así que yo quiero empezar esta tarde dándoles las gracias a todos ustedes por la asistencia, por el apoyo al ciclo de conferencias, que bueno, tiene cotas de fidelidad altísimas y para mí es un placer estar esta tarde en el uso de la palabra, poder hablar de un olvidado, en mi opinión, por eso lo incluyo aquí, entre perdedores, olvidados e impostores, el mío, desde mi punto de vista, es olvidado. Entonces, como les decía, no habrá presentación, solamente les quiero dar las gracias por haber venido esta tarde una vez más, por acompañarme, por supuesto a los colegiados que no conozco, pero es que conozco a la mayoría de la gente que está en la sala porque son antiguos alumnos muy queridos, antiguas alumnas muy queridas y alumnos este año también muy queridos. Me van a permitir que haga una mención especial que yo no me esperaba entre el público, y es que como tiene poco en casa ha venido mi hijo a escucharme, entonces pues se lo quiero agradecer doblemente, porque ya bastante le hablo yo de estos temas y le castigo, ¿no? Entre comillas. Bien, nada, como saben, soy profesora titular en el Departamento de Historia Moderna de la Complutense y nos conocemos tanto porque coordino el área de Historia en el Colegio de Doctores y Licenciados en la Universidad de Mayores, desde que la primera promoción arrancó con este programa de Universidad de Mayores hasta la fecha, que ya no solamente hay programa de Universidad de Mayores, sino que también hay estudios avanzados que se van sumando año tras año. Y bueno, pues nada, agradecerles de nuevo la presencia y me meto en materia ya directamente. Yo esta tarde voy a hablar, como han podido leer en el título de la conferencia, de un súbdito italiano al servicio de Carlos III, el conde de Gazzola. Un súbdito de la monarquía, un súbdito al servicio del monarca, al servicio concretamente de un Borbón, de quien será después, en la historia del siglo XVIII, a partir de 1759 finales, Carlos III de España, Carlos de Borbón. Pero nos vamos a dedicar a este súbdito que ha quedado difuminado en los libros de historia, en los manuales por supuesto no aparece, y solamente en trabajos de investigación muy especializados. Yo he trabajado el personaje, he trabajado esta línea de investigación, pues ahí es donde lo podemos encontrar. Luego hablaremos de ello. Pero ¿cómo entra en la historia de España Felice Gazzola? ¿Cómo entra en la historia de España? Y cómo entra en el marco del principio, la etapa fundacional del reinado de Carlos III. Eso es lo que vamos a intentar repasar esta tarde aquí, ¿no? Resulta que este Felice Gazzola va a ser uno de los activos más importantes de la Ilustración española. De la Ilustración española, acotándola cronológicamente a los años que ocupan el reinado de Carlos III. Y él concretamente vendrá desde Nápoles con el rey Carlos en 1759 y quedará aquí hasta su fallecimiento, trabajando al servicio del monarca en mayo de 1780. Bien, haremos entonces si les parece, una primera aproximación biográfica al personaje. Una aproximación biográfica y luego veremos si es conocido, por quién es conocido y qué vino a hacer aquí, ¿no? A ver si, arrojando un poquito de luz, pues entendemos entre todos, hacemos un análisis reflexivo y no acertamos a comprender por qué está tan olvidado.
Bien, una primera aproximación biográfica. Recordemos, por tanto, quién era Gazola, de dónde vino, la trayectoria y el perfil. Félix Gazola, les voy a poner mi retrato favorito. Hay pocos retratos, hay dos retratos que se conozcan como retratos del conde de Gazola. Este es el más desconocido porque no está en España. Hay una fundación Gazzola en Italia y este cuadro entra dentro de las colecciones de la fundación Gazzola. Bueno, pues este Félix o Felice Gazzola, castellanizado, era conde de Esparavera o Esparavara, dependiendo de las fuentes, Ceretrolandi y Machinaso, dependiendo también de las fuentes, con una ortografía o con otra en la escritura de este título. Era hijo de Felipe Gazzola. Que era un parmesano, bueno, eran piacentinos, estaban al servicio del Ducado de Parma, un militar y diplomático, capitán general el padre, Felipe Gazzola, capitán general de la artillería de Parma y de Piacenza. Pero además fue embajador en Londres. Es decir, que el padre desempeñó cargos militares muy importantes y singularmente de artillería, pero también fue embajador en la corte de Londres. Estas serían las coordenadas familiares de Félix Gazzola, el conde de Gazzola, así se le conocerá en la historia de España. Y por lo tanto sí que podríamos decir que con estas coordenadas familiares hablaríamos de una saga familiar, ¿no? Una saga familiar de militares piacentinos al servicio de la corona, y una saga que no terminará, ¿no?, en la figura de Félix Gazzola, aunque él ya adelantó que fue soltero, sino que tuvo un sobrino que continuó la tradición. Bueno, Félix Gazzola, por tanto, nace en Piacenza y lo vamos a encontrar siguiendo los pasos de su padre en Parma. El padre era director general de la artillería de Parma, y en 1731 un jovencísimo Carlos de Borbón se va a hacer cargo del Ducado de Parma, 1731, con 15 años. Va a ser el primer trono que ocupe Carlos de Borbón. Primero Parma, luego Nápoles, luego España. Va a ocupar 3 tronos consecutivos. Bueno, pues ya se encuentra con los Gazzola, con la familia, cuando asume el Ducado de Parma, 1731. El padre estaba en la jerarquía militar y él estaba en el mismo servicio de la artillería. Bien, 1731-1734 es el tiempo que Carlos, con el nombre de Carlos I, ostentará el Ducado de Parma. 1734, bueno, por aquella política que desarrolla su padre en el marco de las relaciones internacionales y demás, asumirá Carlos el trono de Nápoles y Sicilia, territorios vinculadísimos hasta Utrecht, Rastatt y Baden, el reinado de Felipe V al final de la Guerra de Sucesión, vinculadísimos históricamente a la corona española, muy vinculados. Por lo tanto, Carlos abandona Parma y se marcha a Nápoles para ostentar el trono de Nápoles, esta vez con el nombre de Carlos VII de Nápoles. Carlos de Borbón, allí lo llamaban Carlo di Borboni de forma cariñosa. Y en este tránsito, desde Parma a Nápoles, Félix Gazzola, el conde de Gazzola, después conde de Gazzola, formará parte de los colaboradores y del equipo de trabajo del rey Carlos. Por lo tanto, desde el momento en que Carlos llega a Nápoles, 1734, hasta 1759, 15 años, estará Gazzola al servicio de la corona, al servicio del rey Carlos, continuando, por supuesto, al servicio de la artillería,
de la artillería napolitana en este caso. Esto es interesante por el marco en el que se va a mover, en el marco político, el marco social, el marco cortesano, en el que se va a mover el conde de Gazzola, Félix Gazzola. Ya sabemos que es militar, ya sabemos que va a tener responsabilidades de ese tipo, pero vamos a empezar a sorprendernos con él. Nos vamos a empezar a sorprender con él. Porque en esos años, ustedes saben, que se hicieron las primeras excavaciones de Pompeya y Herculano. Excavaciones que van a ser impulsadas por el rey Carlos. Van a ser impulsadas por el rey Carlos. Pero quien va a estar siguiendo las excavaciones de Pompeya y Herculano, precisamente, va a ser Gazzola, el conde Félix Gazzola, de la misma forma que un joven ingeniero militar, arquitecto, llamado Francisco Sabatini. Se empieza a formar el grupo de los italianos, y ya están trabajando en Nápoles con Carlos, trascendiendo el ámbito castrense, trascendiendo con mucho el ámbito castrense, trabajando en otra serie de cosas muy de la época, muy de la Ilustración. Martín Almagro Gorbea reconoce a Carlos III como el rey arqueólogo, lo llama, porque aquellas excavaciones de Pompeya y Herculano marcan un antes y un después en la historia de la arqueología, se empieza a excavar con otros criterios metodológicos, etcétera, etcétera. Y allí están estos personajes que son ilustrados, que tienen una cultura refinada, y lo veremos al final, acuérdense de esto que estoy diciendo, cultura refinada, amplias lecturas, acuérdense, una formación y un gusto por la arqueología. Ojo, por otra de las grandes aficiones de la Ilustración, por el coleccionismo, por las bellas artes. Por todo esto van a sentir predilección estos personajes que rodean a Carlos y que van a participar en estas primeras excavaciones y que no terminan ahí, porque como son ilustrados quieren mejorar, hacer que progrese el reino de Nápoles. Y en 1752, una de las obsesiones de los ilustrados era mejorar las comunicaciones. En 1752 se proyecta una carretera, que hoy existe, la carretera, y al proyectarse esa carretera se empiezan las obras y el trazado y aparecen los restos de la ciudad de Festun. Pues son ellos. Son los ingenieros militares, es el artillero Gazzola, es Sabatini, que era ingeniero militar y arquitecto, pero también estaba detrás, buena boda, su suegro, el prestigiosísimo arquitecto Vanvitelli, en Nápoles, etc. Bien, primera sorpresa, ¿no? Es un militar, es un artillero, que está al servicio de la monarquía, pero es un ilustrado, y tiene unas inquietudes y unos gustos absolutamente de su época, de su siglo, bastante refinados, y encima participa en uno de los proyectos más importantes culturales del Reino de Nápoles y de Europa en aquella época. Sin embargo, él era militar. Va a estar con Carlos VII de Nápoles, va a combatir en las campañas que tuvieron lugar al principio del reinado, y de hecho tenemos alguna muestra iconográfica que yo no he podido conseguir. En el Palacio de Caserta, que él manda levantar, hay un cuadro enorme donde se representa la victoria en la batalla de Velletri, y ahí aparece el rey Carlos, montado a caballo, victorioso, y a su lado está Gazzola, porque va a ser uno de los factotum de la victoria de Velletri. Por lo tanto, es en Nápoles donde se va forjando unas credenciales, con su trabajo, con sus inquietudes, con su buen hacer. Esas credenciales van a hacer que sea elegido para venir a España con el rey Carlos, cuando él asume su tercer trono, y a participar en los proyectos de Estado, en los proyectos de Estado de alto nivel. Pero además esas credenciales que se forjan en Nápoles van a marcar el cursus honorum en España del conde, que también va a estar muy elevado,
va a estar en la cúpula de la jerarquía militar, va a estar en la corte, va a ser demandado por el rey, el consejo por parte del rey, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahora vamos a ver por qué viene a España. Hemos dicho que sus credenciales hacen que sea merecedor de. Pero va a haber algo fundamental, y es que Bernardo Tanucci, jurista, ministro de Justicia, que viene desde Parma a Nápoles con Carlos, que es su maestro político, su mentor, la persona de mayor confianza, mucho mayor que Carlos, pero que le va a formar en el oficio de ser rey. Tanucci va a recomendar al rey Carlos, a punto de ser Carlos III de España, que entre el equipo de italianos, el equipo de napolitanos, de súbditos de la monarquía, que vienen a España a trabajar con él, venga el conde de Gazola, venga Félix Gazola. Toda esta documentación la hemos podido consultar en el Archivo General de Simancas y tiene que ver con las relaciones internacionales de la corona española en aquellos momentos en el contexto europeo. Por lo tanto, su época napolitana, que para el rey fue importantísima porque fue el laboratorio donde probó, experimentó y triunfó políticamente hablando con todos estos colaboradores, va a hacer que el conde de Gazola tenga en su haber una serie de méritos que lo traigan a España para no abandonar las responsabilidades en España ya nunca más, ¿no? Él allí, en Nápoles, había reorganizado, como hizo su padre en Parma, la artillería napolitana, fue director general del cuerpo de artillería, teniente general, y además, ojo, esto tiene mucha importancia esta tarde, fundará una de las primeras academias militares de artillería europeas en Nápoles. Es allí donde va a fundar una academia para que se formen los oficiales, ojo, de un sistema de armas puntero, un sistema de armas con una fundamentación matemática o científica ya indiscutible. Por lo tanto, la artillería y los ingenieros militares serán conocidas en España, son cuerpos, pequeños cuerpos dentro del organigrama de los grandes ejércitos, de los reales ejércitos, serán conocidas como las armas sabias, como los cuerpos facultativos, precisamente por esto, por su complejidad. Bueno, ya sabemos por qué viene Carlos a España. Estas son las ruinas de Pompeya y Herculano, habrán estado, pues bueno, tenía preparada la diapositiva para evocar una primera participación y aportación del personaje sorprendente, digamos. Volvemos a su retrato. Y vamos a hacernos la pregunta y a contestar inmediatamente, luego lo desarrollamos. ¿Por qué se le conoce en España, en la historia de España, a Félix Gazola? ¿Y quiénes son los que le conocen? ¿Por qué se le conoce? Yo lo he traído aquí como olvidado, es decir, conocérsele mucho, no se le conoce demasiado, no se le conoce mucho. Vamos a ver hoy por qué se le conoce, pero sobre todo quiénes le conocen. Entonces, ¿quiénes le conocen? Los artilleros españoles. Aquellos aficionados o investigadores de la historia militar de España. Y saliéndonos de ese marco, pues poco más. ¿Y por qué se le conoce? Este es el segundo retrato. Pues se le conoce precisamente por que fue teniente general de los ejércitos en España, pero se le conoce como el fundador de la Academia de Artillería, del Colegio de Artillería en España. Punto. Sin más. Pero es que hay mucho más, como se pueden imaginar. Lo que pasa es que uno pasa a la historia por... Desde luego lo de Pompeya y Herculano ahí está, y no figura en casi ningún sitio. Es bastante desconocido. Y para la historia, para la divulgación, para aquellos que conocen la historia militar de España, pues bueno, el conde de Gazola viene con Carlos III y funda la Academia de Artillería, el Colegio de Artillería en el Alcázar de Segovia. Ya le ven aquí, de otras trazas. El otro retrato es más
cosmopolita, más europeo, más de ilustrado. Aquí ya, bueno, en fin, lleva su armadura, su peluca. Atrás está el Alcázar de Segovia en el retrato. Este retrato es de Sánchez Pescador, es el único retrato que hay en España y se ha copiado, requete copiado, etcétera, etcétera. Bien, con un plano en la mano, esto es muy típico del 18, y con el Alcázar de Segovia, que será la sede del Colegio de Artillería. Bien, por esto se le conoce. ¿Pero a qué viene realmente? Pues el conde de Gazola viene a España porque el modelo militar que inaugura Felipe V al llegar al trono de España se caracteriza por la institucionalización de los ejércitos permanentes. En España antes no había ejércitos permanentes y a partir de Felipe V habrá ejércitos permanentes en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Y durante el largo reinado de Felipe V se trabaja por configurar y constituir los reales ejércitos. Pero todo el trabajo no se puede hacer. Durante el corto reinado, pero feraz reinado de Fernando VI, el marqués de la Ensenada se ocupa de darle ritmo a todo aquello. Pero no se cierra el modelo militar, no se cierra la organización del ejército, de los ejércitos permanentes al servicio de la monarquía. Por lo tanto, hay asignaturas pendientes y eso hay que cerrarlo para que luego, 4 años después, en 1768, las tienen aquí, se publiquen las míticas ordenanzas generales de Carlos III. Las míticas y conocidas ordenanzas generales de Carlos III, que este año cumplen años y va a haber conmemoración, porque son los 300 años, son los 300, no sé si son los 300, es el aniversario. No, 300 no, 250 aniversario, perdón, yo corro mucho, 250 aniversario de la publicación de esas ordenanzas que todavía se dice que hemos heredado y que se mantienen algunos títulos de las ordenanzas en nuestras actuales ordenanzas militares del ejército español. ¿Y qué es lo que falta? Porque Felipe V crea la Real Armada, organiza las armas, los cuerpos, infantería, caballería, y los cuerpos facultativos, los pequeñitos, los técnicos, en los que hay que estudiar más, donde hay mayor fundamentación científico-técnica, ingenieros y artillería, son los siguientes. El teniente general Próspero de Verdún, en 1714, institucionaliza el cuerpo de ingenieros militares y crea el Colegio Militar de Barcelona para formar a los oficiales en Barcelona. Y llegamos al reinado de Carlos III al principio y la artillería no se había creado como cuerpo. Esto no quiere decir que no hubiera artilleros y cañones, claro que sí, pero estaban dispersos y mimetizados en otras unidades, regimientos de otras armas como infantería o caballería. Entonces, queda una asignatura pendiente para cerrar el modelo militar y poder editar estas ordenanzas. Mucho más que una asignatura pendiente. Será la creación, la institucionalización del Real Cuerpo de Artillería, que es de lo que se va a ocupar oficialmente Gazola. Son las reformas artilleras, han pasado a la historia así, con el nombre de las reformas artilleras del conde de Gazola, que hacen que la artillería por fin se integre en la orgánica de los reales ejércitos, se integre como un cuerpo y se pueda cerrar el modelo militar y editarse el ejemplar de las ordenanzas generales sin que falte absolutamente nada. Bien, ahora iremos viendo lo que él hace, iremos viendo que no solo es esto, que ya es bastante y es mucho y justifica su venida a España, pero vamos a ver si nos da otra sorpresa, como la de Pompeya y Herculano, si no les parece mal. Entonces vamos a ver la otra sorpresa que nos tiene preparado Gazola. Ustedes identifican perfectamente, ¿vale? Es el salón del trono del Palacio Real. Saben que se incendió el Real Alcázar de los Austrias y que los Borbones, Felipe V, inicia la construcción de lo que se llama el Palacio Nuevo. Avanzan las obras y todo esto,
avanzan las obras a buen ritmo, sin lugar a dudas, y van a intervenir diferentes arquitectos. Con Fernando VI continúan las obras y llega Carlos III y el Palacio Nuevo no se ha terminado. Ya hay mucho hecho, incluso se puede vivir en él, pero no se ha terminado. Él va a sustituir, va a reemplazar al mítico arquitecto Cayetano Sacchetti, que hizo una buena parte del Palacio Nuevo, el Palacio de los Borbones, y lo va a sustituir por Francisco de Sabatini. Está llegando su equipo y están poniéndose a los mandos, tomando el control. Bien, en 1764 el palacio se podía habitar, pero hay que hacer nuevas reformas. Y Carlos III era un rey poco cortesano. ¿Qué le vamos a hacer? Y además estaba viudo ya, no tenía ningún interés por la vida de la corte y demás. Pero este espacio que ven aquí, en el palacio que él hereda, y hasta el año 1764 se llamaba, atentos, el Salón de Besamanos. ¿Qué antigüedad? Besamanos. Esto se llamaba el Salón de Besamanos. Pero Carlos III, en la reorganización que hace de los espacios, decide quitarle esa denominación y pasar a denominarlo Salón del Trono. Un Salón del Trono que, bueno, hay que acondicionar y hay que decidir lo que hoy llamaríamos su interiorismo, ¿no? Y el interiorismo se lo van a encargar tanto Sabatini como el rey a dos personajes que han venido con él desde Nápoles. Natali, que era escultor, y Gazzola. Gazzola es el responsable de una buena parte de la decoración y del interiorismo definitivo que ha quedado en el Salón del Trono que ahora vemos, y singularmente hay un trabajo publicado de los motivos chinescos y orientales que adornan una buena parte del Salón del Trono. Entonces hoy, bueno, esto resulta absolutamente desconocido, es decir, nosotros lo visitamos y tampoco se atribuye, ¿no?, la autoría de esta obra tal y como quedó cerrada al conde de Gazzola. Luego nos hemos encontrado, por tanto, con una nueva sorpresa. Vemos al militar, al artillero, haciendo otras cosas que ni siquiera nos podíamos imaginar, pero que entran dentro del perfil del hombre de la Ilustración, del ilustrado que hemos venido a conocer esta tarde un poquito más. Bien. ¿Cómo entra en esto? Pues porque el equipo italiano que viene con el rey, Schillace, Sabatini, Natali, Gazzola, van a tener un protagonismo enorme en el impulso de todos los proyectos de la corona en los primeros años del reinado, y bien avanzado el reinado algunos, ¿no? Schillace no se tendrá que marchar, pero los demás continuarán aquí, ¿no? Y van a funcionar como una red de ilustrados, una red de personas que han trabajado juntas y que forman equipo eficaz. Y eso van a hacer aquí, y se van a apoyar unos a otros, van a interactuar, ¿vale? Entonces, igual que Sabatini, el rey, reclaman a Gazzola porque saben que puede hacer este trabajo que quedó así, porque ya sabían de su conocimiento de las bellas artes, su amor al coleccionismo, a la arqueología, etcétera, etcétera. Pues igual que ellos hacen eso, Gazzola responderá cuando lo necesiten. Y si él necesita ayuda, la pedirá. Cuando va a fundar el Colegio de Artillería en Segovia, se pueden imaginar que hace falta dinero, dinero, dinero y más dinero. Porque además lo hace en un tiempo brevísimo. Pero claro, el ministro de la guerra y además de Hacienda era el marqués de Schillace. No había ningún problema. Hubo dinero y en un tiempo récord se hizo. Y Gazzola le responderá cómo funcionan las redes en el momento en que lo necesita. Y cuando se producen los motines de 1766, Schillace y el rey apurados, más Schillace que el rey, pero apurados, Gazzola, el ilustrado, no pestañea y en un consejo decide que él va a movilizar los cañones de poco calibre, pero los cañones,
para batir a bala rasa de cañón a todos los amotinados en las calles de Madrid. Porque se están levantando, presuntamente, luego hay una intrahistoria, como sabemos, se están levantando contra el ministro Leopoldo de Gregorio, contra el ministro Schillaci. Van a funcionar como una red, van a colaborar unos con otros, se van a apoyar unos y otros. Y esto lo traigo aquí para descubrir un poco más del entorno profesional, personal en el que se mueve Gazola, pero también esto nos ayuda a ver cómo pudo llevar adelante la obra, la misión para la que realmente él va a venir a España. Esta misión es una misión importante, es una misión muy importante. Y entonces yo aquí hoy quiero hacerlo muy didáctico. Gazola no viene a fundar un colegio de artillería de oficiales así, sin más, una academia militar, como la que había de ingenieros en Barcelona, no. Gazola viene a asumir un proyecto de Estado, un auténtico proyecto de Estado, que hace suyo porque es un proyecto de Estado que tiene el monarca y que tiene Tanucci y todos los asesores políticos y que saben que le hace falta a Estado. Ese proyecto de Estado va a pivotar en torno a 3 objetivos que él además va a perseguir, va a conseguir con una temporalidad muy clara, a corto, a medio y a largo plazo. Y 3 objetivos que están estrechamente relacionados entre sí, lo veremos a lo largo de esta tarde, están estrechamente relacionados entre sí y sumados, la suma, la envergadura de esos 3 objetivos nos hablan efectivamente de un proyecto de Estado, que es lo que les estaba comentando yo ahora mismo. Cuando hablamos de Gazola, hablamos del siglo XVIII, hablamos de innovación. Parece que hemos descubierto ahora los términos, pues no. Hablamos de innovación. Hablamos de reformas dentro del reformismo borbónico, un proyecto absolutamente innovador, ambicioso y de mucho calado político va a ser el que lleve adelante el conde de Gazola por encargo del rey. Pero vamos a ir viendo esos 3 pivotes que van a sustentar ese proyecto de Estado, que son también los objetivos que tiene Gazola por conseguir. Primero, la asignatura pendiente. No se ha creado el cuerpo de artillería, como decíamos, en 1762. Se publica un reglamento que se llama el Reglamento de Nuevo Pie para el cuerpo de artillería, por el que se crea el Real Cuerpo de Artillería de España integrado en los Reales Ejércitos. Necesitábamos una institucionalización. No solo porque las ordenanzas se tengan que cerrar y se tenga que cerrar el modelo militar. Tiene que haber, igual que había un cuerpo de ingenieros militares, un cuerpo de artillería. Y en uno de los articulitos de ese reglamento ya viene formulado el segundo de los objetivos. Y entonces sí. Es la fundación de una academia militar. La fundación del Real Colegio de Artillería de Segovia. Se pone manos a la obra en cuanto llega, pero realmente cuando se funda, la inauguración oficial es el 16 de mayo de 1764, es decir, casi 254 años, vamos a conmemorar el 16 próximo de mayo, ¿no? Bien, este es un grabado decimonónico del Alcázar de Segovia. Hay muchos grabados, pero casi todos son decimonónicos. Yo no conozco todavía ningún grabado que sea dieciochesco. Pero el colegio es un colegio del 18, es un colegio que se crea en el año 1764, con una particularidad, con muchas, pero con una a día de hoy. Y es que ese colegio se funda para formar oficiales de artillería en Segovia y ahí sigue, en la misma ciudad. Las otras academias militares españolas que se han ido creando a lo largo de la historia están deslocalizadas, casi ninguna, esta. Están en su lugar de origen, y la de Zaragoza después, pues eso es otra cosa y otro momento histórico. Bien, entonces, primero, creación del cuerpo de artillería. Luego, se va a fundar una academia militar para formar a unos oficiales con un perfil científico-técnico
muy elevado. Un perfil científico, técnico, militar, por supuesto artillero. Por lo tanto, innovación orgánica, innovación docente y finalmente innovación técnica. Ese tercer pivote, esa última fase de este proyecto de Estado que está estrechamente relacionado con la creación del cuerpo, la fundación del colegio y de esos oficiales con una formación absolutamente de élite inédita en la España de la época, ese, si me permiten, me lo guardo para el final y entonces entenderemos perfectamente por qué es el tercero y por qué hablamos de él en último término. Bien, se ha creado, como decíamos, el cuerpo de artillería, innovación orgánica, un regimiento de artillería, 5 departamentos de artillería, pero luego se crea el Real Colegio de Artillería, ¿no? Una academia militar en la que a partir del momento de ingreso los oficiales allí promovidos iban a ser los oficiales del cuerpo, ya no se podía entrar en la artillería española por otras vías y por otros lugares, ¿vale? Sino que había que formarse académicamente en aquel internado helador, como pueden imaginar, en el Alcázar de Segovia. Bien, el prestigio de esta academia militar va a ser un prestigio casi instantáneo. Es decir, en los primeros años de vida del colegio, fundado por el conde de Gazola, que no solo era director general del cuerpo de artillería, sino siempre y hasta su muerte director del colegio de artillería, él era el director, se va a crear un modelo de academia militar. Un modelo, un referente, un espejo, una matriz sobre la que se van a hacer en España, pero en Europa también, se van a abrir otras academias militares, fijándose en esta academia militar que diseña aquí el conde de Gazola. Innovación docente. Si la misión de Gazola es un proyecto de Estado, aquí sí que puedo adelantar que la pasión de Gazola en sus años en España al servicio de la monarquía fue este colegio. Porque estaba convencido, como buen ilustrado, que la educación es la base de todo. Porque sabía que era un sistema de armas puntero, la artillería, y sin matemáticas, sin física, como él decía, sin una fundamentación científico-técnica, no se podía utilizar con destreza las bocas de fuego, los materiales de artillería, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, el tiro, que el proyectil tiene que dar, ¿eh? Por lo tanto, la balística, todo eso había que estudiar. Se había producido en Europa en la segunda mitad del 17 la revolución científica. Y ahora estábamos en plena ilustración europea y la nueva ciencia y técnica ilustradas habían consolidado en casi todas las monarquías europeas. Aquí llevábamos un pelín de retraso porque la universidad se bunkerizó, si me permiten la expresión, se cerró y no admitía los nuevos saberes científicos y técnicos. Serán las academias militares, la de la Armada, la de Ingenieros y la de Artillería, las que van a vehicularizar la entrada de la ciencia y la técnica en la Ilustración española. Van a entrar por aquí los nuevos saberes científicos y técnicos. Por eso las actividades militares en el 18 y las actividades científicas van a estar estrechísimamente relacionadas. De tal manera que los científicos, nuestros científicos españoles de la Ilustración, vistieron uniforme militar. Jorge Juan y Antonio de Ulloa y tantos otros. Ellos eran marinos, pero tantos otros. Un Sabatini, tantos y tantos otros. Bien, entonces se funda este colegio militar con un prestigio en toda Europa realmente tremendo en la primera década, con unas promociones que salían con una formación de élite inédita en la España y en la Europa de la Ilustración, y que, claro, tenían una formación que les hacen ser, hoy diríamos, absolutamente multidisciplinares. Servían para lo suyo, pero también para otras muchas cosas. Y la monarquía les va a utilizar para ello. Como quiero resumir mucho, vamos a ver dónde está el secreto de este modelo militar, ¿vale?
de este modelo de academia militar, vamos a ver dónde está el secreto. Pues el secreto son tres secretos bien combinados. El primero, la elección del mejor profesorado para formar parte del claustro. ¡Ojo! ¡Qué modernidad! Fueran militares o no. Y este era el jefe de estudios. El matemático valenciano, padre Antonio Ximeno de la Compañía de Jesús. ¿Quién es el mejor matemático que puede ostentar la cátedra de matemáticas y la jefatura de estudios en el Colegio de Artillería para dar esta formación a los oficiales? Pues el valenciano, el jesuita. Pero aguantó desde 1764 hasta la exoneración de la orden en 1767 y marcó su impronta y puso en marcha todo este plan de estudios. Cuando se abre el 16 de mayo de 1764 la academia, él da un discurso inaugural, una lección magistral, que se imprime. Y se llama Oración de Apertura, un título muy largo. Un título muy largo que nos sirve para enlazar con el segundo subtítulo, porque hemos dicho el mejor claustro de profesores. Ahora veremos el subtítulo de la oración para enlazar con ello. El mejor claustro de profesores no solo es el jefe de estudios, hemos dicho civiles y militares. Había profesores de idiomas nativos, que es que creemos que hemos descubierto la pólvora. No. Los profesores de idiomas que se traen a España, a esta escuela, a esta academia militar, son nativos. De la misma forma que el profesor de esgrima, porque van a practicar la esgrima y van a traer un profesor de fuera. Y luego van a elegir los mejores. Los mejores de tal manera que a medida que se consolida el colegio, si hay que fichar, se ficha. Si hay que pagar, se paga. Y si hay que traer extranjeros de altísimo nivel, lo veremos un poquito después, se les trae. Pero lo que interesa es cubrir el objetivo, ¿no?, en esta academia militar. Y decía que esto enlaza, el mejor claustro de profesores será el primero de los secretos que tiene el éxito del modelo del colegio militar. El segundo, el diseño de un plan de estudios ambiciosísimo. Un plan de estudios muy, muy ambicioso. Vuelvo a repetir que inédito en España. Desde luego en la universidad no había planes de estudio de este tipo. Pero ¿cuál es el subtítulo de la oración de apertura del colegio? Pues el subtítulo va a ser toda una declaración de intenciones y va a extractar perfectísimamente el ideario docente del conde de Gazola, que es quien inspira todo esto. Sobre la necesidad de la teoría, mucha teoría, sobre la necesidad de la teoría, para desempeñar en la práctica el servicio de su majestad. En este caso, el servicio de la artillería. Miren, yo he ido siguiendo, investigado los diferentes planes de estudios. Esta diapositiva, no lo voy a leer, ahí lo tienen, corresponde a la etapa fundacional de Gazola, que está hasta el año 1780. Aritmética, trigonometría, estática, mecánica, no sé qué, táctica, artillería, claro, fortificación permanente, ortografía, gramática, 3 idiomas, además del latín y del castellano, 3 idiomas que eran inglés, francés e italiano. Claro, 3 idiomas. Y voy a abrir un paréntesis. Luego es que nos extrañamos y leemos cada cosa porque los grandes personajes no olvidados de la historia de España, como el capitán Luis Daoíz, se escribe cada cosa y se lee cada cosa y dicen, ¡ay no, Daoíz! Que estuvo mandando la artillería de la Armada, embarcado, dio 2 vueltas al mundo. Y hay que ver que, bueno, era un tipo excepcional, es que sabía 3 idiomas y sirvió de mucho a los marinos y no sé qué para entablar contactos. No, que todos los que salían de aquí sabían 3 idiomas. No es por quitarle méritos a Daoíz, ¿no? Pero Daoíz también es uno más porque se forma en este colegio. Esgrima, baile, porque entraban con 10, 12, 13 años y lo que tenían que hacer era enseñarles también socialización, tenían luego que tener destinos y tal, y demás. Y después ven aquí, escuela práctica de artillería, claro, es que
lo primero que tenían que hacer era mandar una batería artillera y disparar los cañones. No se nos puede olvidar con tanta ciencia. Y luego el laboratorio de mixtos. Todo esto lo diseña Gazola. El laboratorio de mixtos, ¿cómo no? Para unos artilleros. Conocer las pólvoras, la composición de las pólvoras, la fabricación de las pólvoras, la pirotecnia. Fíjense qué plan de estudios. Los exámenes serán orales, ante un tribunal y vestidos de gala. Tercer secreto, tercer pilar de este modelo de academia militar. La dotación. Yo dije antes dinero, dinero, dinero. Y dijo el conde de Gazola, no faltarán libros ni dinero para comprarlos. Y así fue. En la sala de Reyes del Alcázar de Segovia, que es donde se ubicó la academia, en la sala más grande se montaron los anaqueles de la mejor biblioteca científico-militar de la Ilustración española. Y allí estuvo desde 1764, no faltarán libros ni dinero para comprarlos, libros prohibidos por la Inquisición, libros en francés, en inglés, libros de una temática amplísima, científica, técnica y militar. Pues eso estuvo aquí. Hasta que el 6 de marzo de 1862, un día con mucho viento, o sea, ayer se conmemora, se produjo un incendio. Y hubo que salvar lo que se pudo y trasladarse al convento de San Francisco. Y esa biblioteca, al convento de San Francisco, que es donde sigue hoy la Academia de Artillería, un convento franciscano en Segovia, al lado de la Columna. Bueno, entonces dotación, dinero para biblioteca, para gabinetes. Hemos visto la Escuela Práctica de Artillería, el laboratorio de mixtos, pero Gazola tiene más aquí en la cabeza. Quiere ampliar los gabinetes, porque en el plan de estudios que hemos visto había mucho, pero se nos queda difuminada, aunque estaba, y con otro nombre, la química. Es que la química, y la química metalúrgica para los artilleros, iba a ser fundamental. Y Gazola lo tiene aquí. Y está pensando en la creación de un laboratorio de química que veremos ahora. Pero lo que quiero decir es que gracias a este planteamiento docente, a este ideario de Gazola, a este plan de estudios, a ese magnífico profesorado, Gazola consigue desde el minuto 1 que el Colegio Artillero sea un centro docente, pero también de investigación, como nuestra universidad hoy. Centro docente y de investigación. Y esto quiere decir que los profesores, que por cierto tenían que ser solteros para que no se distrajeran, aunque en Segovia poca distracción, se dedicaran en cuerpo y alma, y con esa magnífica biblioteca produjeran textos propios. Va a ser la primera academia militar, el primer centro docente que va a editar manuales. El manual es una invención de la Ilustración. Antes no había manuales, se tomaban apuntes y demás. El manual hecho específicamente para los alumnos de, en este caso, el Colegio de Artillería, es una novedad de la Ilustración y aquí la incorporan. Entonces, en el año 1785 y 86 se publica el Tratado de Artillería para el uso de los cadetes y el curso matemático, el curso de matemáticas, por parte de otro italiano que se trae a Gazola, el abate, también era religioso, Pedro Giannini, se publican. Luego van a tener su propia producción. Y además van a hacer traducciones de todo lo que necesitan, porque si Lavoisier en Francia ha editado su Tratado Elemental de Química, una obra cumbre de la historia de la ciencia, en el Colegio Artillero a los 9 años tenían impresa la traducción a cargo del capitán Don Luis Mora. Y decíamos que el conde de Gazola tenía en mente, pero no lo llega a ver vivo, lo que pasa es que lo traigo aquí, tenía en mente un tercer laboratorio, ese laboratorio de química, de chimia, pone ahí, no se ve bien, pero pone laboratorio de chimia, laboratorio de química, y él empieza las gestiones, pero esto era dinero, 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 y mucho más que ese dinero. Entonces él empieza las gestiones, hay que hacer gestiones diplomáticas, hay que hacer gestiones ante el monarca. El monarca está mayor, Gazola mucho más, porque muere 8 años antes que el rey Carlos III, pero lo deja encauzado. Y será con Carlos IV cuando un símbolo del prestigio de este colegio artillero, la Casa de la Química, el Laboratorio de Química, será abierto y vendrá a dirigirlo el químico francés Don Louis Proust.
el de la ley de las proporciones definidas, y quien además su obra cumbre de investigación, buscada en toda Europa, los anales del laboratorio de química, la va a redactar en Segovia sus investigaciones y se van a imprimir en la imprenta de Espinosa también en Segovia. Estos son los cacharritos de platino, porque Proust trabajaba con platino, algunos de los cacharritos de platino con los que él experimentaba en el laboratorio, y son los originales, solo quedan estos. Ahora en el archivo de Simancas hemos podido comprobar que gastó en platino muchísimo dinero, pero solo quedan estos y están en una cámara blindada, pero es una vitrina blindada, en el Museo de Ciencias de la Academia de Artillería, la heredera de aquel centro hoy. Bien, este sería el secreto, ¿no? El secreto de este centro docente que es un centro docente que va a girar en torno a dos cátedras vitales, la de matemáticas y la de táctica o artillería. Y el conde de Gazola va a ver y va a dar paso a los expedientes de algunos aspirantes a ser oficial, como Vicente Alcalá Galiano, Cienfuegos y Jovellanos, el propio Daoiz o el propio Vela. Y ahora sí que llegamos, dentro de este proyecto de Estado, al tercer objetivo que tenía Gazola. Se crea el cuerpo de artillería. Pero luego hay que prestar especial atención a la formación de esos oficiales de artillería. Hay que prestar especial atención a esa formación. ¿Por qué? Porque van a salir muy bien formados, pero mucho más que como oficiales de artillería. Salían como ingenieros industriales, que en España no había facultades todavía. Entonces ellos van a tener la formación de un ingeniero industrial. ¿Por qué? Porque el tercer objetivo, y el responsable a quien hay que atribuir todo esto, el tercer objetivo era la estatalización de un sector tan sensible como la industria militar en España. Carlos III vino a por todas. Felipe V, Fernando VI funcionaban para los ejércitos a través del sistema de asientos. Asentistas, contratas, encargaban municiones, encargaban cañones. Un monarca del despotismo ilustrado, de la ilustración, de la segunda mitad del siglo XVIII, siguiendo las tendencias europeas, como era Carlos, tenía que controlar la fabricación de la industria militar en España, que estaba, eso, a través del sistema de asientos, la corona compraba, estaba desregularizado. Era mucho dinero, pero el monarca crea la industria militar española. Nada más llegar de Nápoles empiezan a trabajar en ello, pero eran muy necesarios esos oficiales también formados, esos ingenieros industriales, porque lo que tenían pensado e hicieron es que aquellos oficiales que se formaban en Segovia, que salían artilleros, tenían tales capacidades como ingenieros industriales que en el futuro, en ese momento, de ahí en adelante, de Carlos III en adelante, van a ser los directores de las fábricas militares en España. Y no hablamos solo de cañones, que sí. Esta es la Real Fábrica de Artillería de Cañones de Sevilla. Había dos grandes fábricas de cañones de bronce, Sevilla y Barcelona, ¿no? Estaba en manos de particulares, que si a través de asientos entra el Estado. ¿Y qué es lo que adopta Carlos III? Ayudado por Gazola, que es quien hace el proyecto, y por Sabatini, en algunos momentos, el modelo de Real Fábrica, por todos conocida, las Reales Fábricas del siglo XVIII, para la industria militar también. Entonces eso se hará con cañones, municiones, las pólvoras cuestan un poco más, armas blancas, y aquí tenemos, porque se podían utilizar para hacer las fábricas militares estatalizadas ya, dependientes de la corona, se podían utilizar establecimientos fabriles que hubiera mejorándolos o hacerlos ex novo. Y este es el caso de la fábrica de armas de Toledo, que hoy es campus universitario, pero que diseñó Sabatini. ¿Y por qué la diseña Sabatini? Pues porque el director de todas las fábricas militares en España, el director general, será Gazola. Y llama a Sabatini y le pide que haga, al lado del río en Toledo, la traza, el diseño y levante la fábrica de armas blancas del prestigio que ha tenido históricamente hasta que, bueno, aquello acabó y su reconversión ha sido, como les acabo de decir, en campus
en Campus Militar. Bien. Y nosotros podríamos pensar en este ciclo de olvidados que estamos acompañando a Gazzola muy apresuradamente en su trayectoria. Gazzola, Sabatini, los italianos que vienen con Carlos III. Pero no se conoce mucho más a Sabatini que a Gazzola. Pero muchísimo más. Bueno, pues incluso no solo en la historia de España, en el imaginario popular y demás. Pero Sabatini nos ha dejado muchas cosas aquí en Madrid, pues bueno, hay huellas de Sabatini. La actividad de Gazzola es un proyecto de Estado. Todo esto que él hace, desde crear el cuerpo de artillería, el colegio, era el fundador del colegio de artillería, no. Todo eso tiene que ver con que la monarquía tiene que autoabastecerse de armamento. Los ejércitos tienen que tener un armamento y no estar dependiendo de terceros, en manos de terceros, ante un hipotético conflicto bélico. Entonces, esto es alta política, Pero realmente luego, para la historia de España, para el común de la gente, la actividad de Gazzola tiene mucha menos visibilidad que la de Sabatini, que desde luego es muchísimo más nítida. Ahora nos vamos a acercar al hombre, al ilustrado, porque empezamos diciendo que era un erudito, amante de la arqueología, de las bellas artes y demás, que se dedicó a muchas más cosas, aparte de la misión tan trascendental con la que viene a España, misión que saca adelante. Desde este momento España ya tiene estatalizada y controlada su industria militar. Esto no es ninguna broma. ¿Y qué problema he tenido yo durante todos estos años? Cuando me he encontrado con Gazzola y bueno, cuando he tenido que trabajar sobre él, he publicado un artículo en una revista italiana en el año 16. ¿Qué problema me he encontrado? Pues que no hay documentación privada. En los archivos estatales, en los archivos militares luego, hay mucha documentación oficial, pero no hay documentación privada. No nos podemos casi aproximar al hombre, a este soltero empedernido, porque él también era soltero, este soltero empedernido, no nos podemos acercar a él porque no encontré cartas. Seguro que en alguna parte tienen que estar. Yo tengo la ilusión de ir a Italia y empezar a buscar allí, porque aquí es documentación oficial lo que se encuentra. Sin embargo, a través de su testamentaría, esta tarde nos vamos, voy a hacer una síntesis ya para terminar, nos vamos a aproximar a este hombre, a este erudito, a este ilustrado. Yo llevo trabajando la testamentaría de Gazzola en serio, a fondo, el legajo testamentario que se conserva en el Archivo General Militar desde el año 2013. ¿Vale? Claro, se hace la testamentaría cuando él, unos años después, va a morir, pero él deja ya todo, era muy puntilloso, muy racional y lo deja todo muy organizado. Y a través de la testamentaría le vamos a conocer un poquito mejor. Vamos a ver. Gazzola tenía 3 casas abiertas. Una en Italia, en Piacenza, pero pequeñita, tenía algunos objetos valiosos, lo que pasa es que aquello lo dejó allí y él solo volvió una vez, hizo un viaje, creo recordar que en 1771 volvió y ya no volvió. Tenía casa abierta en Segovia, porque era el director del colegio de artillería, en la casa que se llamaba de la compañía, de la Compañía de Jesús. Sería la residencia, el domicilio de los directores del colegio de artillería después de él, ¿no? Es, bueno, una casa profesional. Pero su casa estaba en Madrid, en la calle San Bernardino, cerca de la Plaza de España. En el testamento aparecen las 3 casas abiertas y aparecen los inventarios. Perfecto, sin ordenador ni nada. No se les escapó una pluma. Se hace como se hacía en la época. Se llama tasadores, tasadores especialistas. Se hace un inventario, se describe bien y se va tasando. Sobre las colecciones, porque aquí nos aparece el Gazzola coleccionista, ¿no? Sobre las colecciones hizo un trabajo que era su discurso de entrada.
en la Real Academia de la Historia en los años 80 del siglo pasado, Joaquín Pérez Villanueva. Y él enfatizó en la vis coleccionista del conde de Gazola. Eso va a aparecer aquí. La Casa de Madrid era la más rica y la más importante según los inventarios. Este inventario que he traído aquí como modelo es el inicio del inventario de la Casa de Segovia, pero era para que vieran un poco como... Bueno, el legajo es realmente inmenso, ¿no? Entonces, la Casa de Madrid era realmente, decía, la más importante. Aquí nos encontramos en el legajo testamentario con su colección de pinturas. Una colección de pinturas que no estaba mal. Un total de 200 cuadros. Entre esos 200 cuadros, por ir rápida, les puedo decir que hay dos retratos, uno firmado por Rubens y otro por Van Dyck, que estoy siguiendo su paradero. No sé dónde está. De igual forma, había medallas, sepulcros antiguos, colecciones arqueológicas de objetos arqueológicos y junto a los cuadros, objetos preciosos, marfiles, ricos cristales, porcelanas, mármoles, bronces antiguos, etc. Nos está reflejando a un Gazola exquisito, de exquisito gusto, con un alto nivel de vida, que no solo lo van a denotar sus bienes, sino también aquellos bienes también que le ayudan a la socialización. Por ejemplo, de su nivel de vida nos habla el número de animales de montura y carga que tenía, el jardín, los coches, que eran 2 berlinas, un forlón español, un carro de campaña, todo con sus atalajes, tiros, guarniciones, etcétera, etcétera. Él en Madrid, según la testamentaría, gozaba de gran estima, socializaba y recibía en su casa. Recibía en su casa también. Esto lo vamos a ver ahora. Es decir, no solo era un cortesano, no solo estaba en los salones de Madrid, sino que su casa será un salón también de Madrid. Para una refinada sociedad. Y si no, veamos la bodega. Esto era clave, ¿no? Había que agasajar a aquellos que venían a su casa. Una bodega muy bien provista, que este hombre solitario pues tenía para sus invitados y amigos. Vinos de Burdeos, Madeira, Málaga, Venecia, Cabo de Buena Esperanza, licores italianos de Venecia y Nápoles, y también holandeses de Marrasquino, Cascabel y Rota. Este es un dato inequívoco de su vis social, igual que el tabaco. Tenía bastante tabaco, el cacao del bueno, ¿no? También para agasajar, para invitar, etcétera, etcétera. Importantísimo, era un gran bibliófilo. La biblioteca. La biblioteca, bueno, nos dice muchísimo de él. Yo antes citaba una frase suya textual para formar la biblioteca del Colegio de Artillería. No faltarán libros ni dinero para comprarlos, pues en su biblioteca, dado el inventario, va a pasar lo mismo. Libros en diferentes idiomas, de diferente temática. Por supuesto, no solo científicos, técnicos y militares, sino de todo tipo de temática y de materias, diríamos hoy. Y no solo ediciones de aquel momento, las últimas salidas en Europa, sino también coleccionismo de nuevo, ediciones antiguas, ediciones muy valiosas. Los últimos años de su vida va a poder ir poco a Segovia y se va a quedar más en la casa de San Bernardino. Él muere el 5 de mayo de 1780 en Madrid. Y esos últimos años estará afectado por la gota, la artritis, la lauremia. Todo esto lo sacamos del legajo, porque no tenemos documentación personal, ¿no? Decía la lauremia, el reumatismo y otras secuelas físicas que le van a terminar inmovilizando, es decir, va a acabar sentado, no tenía movilidad, no podía caminar, ¿no? Y de esta forma, así, con toda esta suma de enfermedades, morirá el 5 de mayo de 1780 a los 82 años. Pero ojo, la testamentaría nos regala mucho más. Nos regala una información para conocer la cultura material de la época, las formas de nuevo de socialización, el protocolo de los velatorios, porque tenemos todo, absolutamente todo, del protocolo del velatorio y del entierro. Es decir, Gazola
muere y tiene un velatorio como le corresponde, y así es descrito y pagado, están todas las facturas. Todo se alquilaba para hacer el velatorio, había empresas en Madrid que lo alquilaban. Y él va a yacer en una cama imperial, se llamaban así, camas imperiales. La liturgia funeraria al uso exigía que el difunto portase lo que portó, el hábito, las borlas y el manto capitular de la Orden de Santiago a la que pertenecía. El sepelio fue un acto social multitudinario, tuvo honores militares, evidentemente, ¿no? Y va a ser enterrado, aquí le vamos a tener luego itinerante, ¿eh? Va a ser enterrado en la cripta de la capilla de Nuestra Señora de Valvanera, en la iglesia de San Martín, que será abatida por Bonaparte en el año 1809, ¿no? Después, su sepulcro y su lápida mortuoria, es una lápida de mármol, con un medallón que se ve su rostro de perfil, en el año 1870, me parece, si no recuerdo mal, va a ser trasladado al Museo Arqueológico Nacional. Y allí estuvo hasta que es reclamado y se llevará a los salones del Buen Retiro, el Palacio del Buen Retiro, donde estaba la sede del Real Museo Militar, del Real Museo de Artillería, aquí en Madrid. Hasta que ya no está, ahora ya está en Toledo, pero cuando estaba, en su tercera sede. Bien, esta testamentaría nos habla del ilustrado, nos habla del erudito, del hombre de su tiempo. Y yo quisiera terminar dándoles una información que a mí me pareció absolutamente relevante para poner en su lugar a este olvidado que hemos traído aquí esta tarde, y que no era cualquiera. Con su muerte no acaba todo. Como era soltero y no tenía herederos directos, él tiene preparado todo y da órdenes antes de morir. Y la costumbre es que todo, absolutamente todo, salga a moneda pública. Todo. Y les puedo decir que se vendió todo. Que no quedó absolutamente nada. En la testamentaría primero deja un dinero y ahí vuelve a salir el hombre de su época, ¿no? Esto nos habla mucho de mentalidades, no me puedo entretener. Va a dejar un dinero, un montante económico, para dotar a 6 jóvenes bien para que hagan un buen matrimonio. 6 jóvenes vírgenes que hagan un buen matrimonio. Va a dejar partidas presupuestarias para pagar lo que tenía que pagar. Y después, todo, absolutamente todo, a la almoneda, que se hace inmediatamente. A la almoneda a la que acude, al parecer, como a su sepelio, todo Madrid. Decía que se vende todo, desde 6 pieles de tigre que tenía, a todas las pistolas, que esto era como más normal, ¿no? Que tuvieran pistolas y armas y demás. Todo el tabaco y buen cacao, cacao del bueno que tenía almacenado, también se va a vender inmediatamente. Pero como hombre de su tiempo, mayor, pero hombre de su tiempo, le gusta la moda. Y tenía ahí reservadas 17 varas de tafetán, que se venden inmediatamente. 13 varas de corte de vestido color coral. Se van a vender no solo las pinturas, sino las láminas, las estampas, que también tiene, aunque él dice que hay 2 esfinges de plomo, que debían ser 2 antigüedades, que quiere cederlas al rey. Lo dice así, lo entre comillas, quiere cederlas al rey. Pero ahora la sorpresa es quiénes son los compradores. Y con esto termino. Los compradores de la biblioteca, magnífica biblioteca, parece ser que hubo una buena parte, casi la mayor parte, se la lleva un comprador para llevar esos libros a la Real Biblioteca, a la Biblioteca de Palacio. Luego los libros de Gazola forman parte de lo que hoy es la Real Biblioteca, donde nosotros vamos a investigar, a consultar, etcétera, etcétera. No sé quién fue el comprador, el intermediario que fue a hacer la compra para integrarlo en la Real Biblioteca. Otros compradores. Uno que se llevó bastante después de la Real Biblioteca, el infante don Gabriel, el hijo de Carlos III, el más culto de todos los hijos. 52 volúmenes de la biblioteca compró Jovellanos, personalmente.
Sabatini, su amigo y compañero, compró cosas más técnicas y prácticas de la profesión. Por ejemplo, un estuche de compás, un telescopio. Luego dice, un valioso reloj de faltriquera, un nivel y un cuadrante de bronce, todo de la profesión militar, ¿no? Y Sabatini se lleva un lote enorme de té, excelente té, que tenía Gazzola en su casa. Pero más, el conde de Florida Blanca, ministro del rey, de cosas más útiles, muebles y mesas de caoba, es decir, mobiliario, etc. Su sucesor en el cuerpo de artillería y como director del Real Colegio, el conde de Lacy, también comprará muebles y compró algunos objetos varios hasta el nuncio del Papa en España. Esto yo lo he traído aquí porque quería que nos aproximara a la figura del conde de Gazzola, un militar, sin duda alguna, un artillero, por supuesto, pero mucho más que todo eso, un hombre de su época. No hay motivo, desde mi punto de vista, sino para el olvido, para el desconocimiento. Muchas gracias. Esta diapositiva la hemos sacado de esa firma ya. Esa firma exactamente es del día 1 de mayo de 1780 y muere el 5, cuando él está ocupándose de todo, y ya ven cómo está la letra. Como hacemos habitualmente, abrimos un turno de intervenciones o de preguntas, si tienen interés por algo, pues estoy a su disposición. Hemos tardado media hora en venir, ¿no? Ah, adelante, no veía manos. Adelante. Ya me contamos. Del plan de estudios y la formación de los artilleros, si eso se reproduce en las otras academias militares o es un caso único y aislado. ¿De dónde? En España me refiero. Es que no había. Es que la Armada, que es otra historia, tiene desde 1717 la Academia de Guardias Marinas en Cádiz, pero ellos tienen otro plan de estudios absolutamente diferente. La Armada tiene una academia excelente, que empezó en San Fernando, en Cádiz, pero luego después ha estado en otros sitios. Y luego solo estaba el Colegio de Barcelona para los ingenieros y este. Punto. No había más academias militares porque los oficiales de infantería y caballería se formaban en las unidades, en los regimientos, y les formaban los capitanes, que eran maestros de cadetes. Y era una formación mucho más empírica. Los artilleros también antes se habían formado más empíricamente. Ahora ya necesitaban un centro docente. Luego es que no había. Por eso es tan excepcional y por eso se crea un modelo. Se crea un modelo y un referente para el futuro. Y ya cuando hablamos del futuro estamos hablando del siglo XIX. En España es que no había, pero en Europa no era frecuente. Y cuando viene Napoleón a España y se lleva los ejemplares del Tratado de Artillería para Francia, que ya lo he dicho aquí en este mismo foro, luego uno se va a la Escuela Militar de Chalon, en Francia, mira el plan de estudios y es un calco del índice del Tratado de Artillería. Además, luego no había, es excepcional, es que es un centro excepcional. Por eso va a ser un foco no solamente militar excepcional, sino científico-técnico. Es que las actividades científicas en la Ilustración se hacen en las academias militares. Es así, en buena parte, en buena proporción, no únicamente. Luego está el jardín botánico, empieza a haber ya más instituciones. Las reales academias empiezan a impulsar otro tipo de instituciones, pero es excepcional. No sé si he contestado. Vale, adelante. Muchas gracias por tu magnífica conferencia. Nada. Quería hacer una observación que creo es importante y pertinente conforme a los datos que aportaste. Quería hacer un matiz y es que toda actividad de ingeniería de la época estaba en manos de los militares. Sí. Hay otra... La información que quería facilitar es la siguiente. 10 años después de la creación de la Academia de Artillería, que nos comentas, se creó en Almadén la Escuela de Ingenieros de Minas,
de carácter de ingeniería civil, que fue la primera ingeniería civil que existió en España. Sí. 1774. La creación de Almadén tiene lugar porque la fogue era esencial en la mineralurgia de los metales preciosos tan importantes en la época, claro que sí, para la creación de monedas. Con lo que y la explotación de las minas de Almadén lo justificaban además. Los estatutos de la creación, como digo, 10 años después, son una de la Escuela de Ingenieros de Minas de Almadén, son una copia literal de los principios que nos has dicho de la Escuela de Artillería, que al ser además Escuela de Artillería, dentro de las disciplinas, los explosivos eran esenciales también, aparte de las matemáticas, la química, etc. Entonces, tenemos este comentario también porque probablemente esta información que no encuentras del conde de Gonzaga, de Gonzaga, la puedas encontrar en los archivos de Almadén o incluso de la Escuela de Minas de aquí de Madrid. No, yo busco información personal, no oficial ni institucional. La oficial y la institucional está en el Archivo General de Simancas, en el Archivo General Militar de Segovia y algo en el Archivo Histórico Nacional. Pero bueno, lo que quiero dejar claro es que esta idea de captar a los mejores técnicos en las academias militares se tradujo después en la vida civil, en la creación de la primera carrera de ingenieros, que es la de minas, no los industriales. No, porque sí, de carácter civil. Sí. Los otros eran militares y los primeros ingenieros civiles son aquellos que es una pequeña escuela, que es con la que arranca la ingeniería civil en España, y son los de minas. Y luego, porque yo estaba hablando de ingeniería industrial. Estos no, yo hablo de ingeniería industrial con ellos. Y luego en manos de los militares tuvo todo tipo de ingeniería. Industrial, todo tipo de ingeniería. Claro, la arquitectura militar eran los ingenieros militares, sí, todo estaba en sus manos. Pero digo, no, civil, esta que dice que es... industrial no existía en aquella época. Le voy a decir, es que es lo que iba a decir yo ahora, voy a decirle cuándo empieza. 1802. Ingenieros de minas. La Escuela de Ingenieros Industriales es de 1802, es decir, hasta el reinado de Carlos IV y Godoy no habrá en Madrid una escuela de ingenieros industriales. Está lo de Almadén que dice los ingenieros industriales, y después ya en el 19 van surgiendo el resto de escuelas, o llamaríamos hoy facultades, donde se da una alternativa civil a lo que los militares asumieron en el 18 desde el punto de vista de la ingeniería en España. Gracias por la aportación de Almadén. Muchas gracias por de nada. En conocimiento de estos dos conocidos. Has estudiado por favor, un poco más alto. En el plano personal, en el testamento pone quién es su heredero, sus legatarios, o él hace una donación al colegio de... Claro, a la escuela de artillería, beca allí, o qué hace. Claro, lo pone todo en Almoneda y es un pelero. No, pone en Almoneda el patrimonio, luego hay dinero. Y en Piacenza hay más cosas. Y aquí a Madrid, es que he tenido que resumir porque tengo volumen documental por un tubo. Aquí a Madrid viene un sobrino, ¿vale? Porque este es un soltero. Y entonces vendrá un sobrino que creo recordar, ahora mismo no puedo afirmarlo rotundamente, que era hijo de una hermana. Entonces va a venir un Gazola a hacerse cargo, digamos, del resto de los papeles, del dinero y de que se cumplan las voluntades de su tío. Yo he hablado que la Almoneda es para el patrimonio, es decir, para el patrimonio, pero luego después había bastante más. Y no he terminado de ver la testamentaría bien. Tengo ahí asignaturas pendientes y bueno, y cada día que entro en el legajo me encuentro cosas nuevas y me doy cuenta como cuando él firma esto ahí ya todo tembloroso, digo, anda, ¿quién le está ayudando? Porque no tenía aquí ni sobrino, ni familia, era soltero, ni no sé qué. ¿Y quién le estaba ayudando? Ustedes dirán, pues yo me llevé una alegría, Pedro Xenar. ¿Y quién era Pedro Xenar? Pues el maestro de lenguas extranjero que daba clases de idiomas a los cadetes de la Academia de Segovia. Y sigo viendo cosas y ando tras la pista del comprador
de los cuadros, dónde han ido los cuadros, ando tras la pista del comprador que lleva todo eso a la Real Biblioteca y ando tras muchas otras pistas. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención, las 6 bueno, me he comido mal. 6 doncellas. Eso era una norma. No, bueno, entre la gente bien, él no ha tenido familia, no ha tenido hijos. Quiere dotar, siendo creo que misógino como era. Quiere dotar a 6 jóvenes que no tuvieran posibles, pero que bueno, lo merecieran para que hicieran un buen matrimonio y tuvieran un buen casar, ¿no? Entonces es que en el 18 los ilustrados eran muy de filantropía, de obras filantrópicas y no sé qué, y en obras pías no. Sí, muchas misas por su alma, que tengo lo que le costaron todas, que encargó un montón y hasta el último céntimo. Sí, muchas misas por su alma, en iglesias, en conventos, en no sé qué, pero obras pías no he visto yo por ningún lado. Sin embargo, esto entra más dentro de la filantropía. Cuando dices, o sea, su herencia era salmonera, es que no entiendo más bien. Todo el dinero que se recaudó en esa venta era el que se empleó para dotar a las... No, vamos a ver. He dicho, Almoneda pública, subasta pública. Que sí, que viene un sobrino de Italia. O sea, había dinero, por supuesto. Con el dinero se dota a las jóvenes y se hacen otras cosas, ¿eh? Pero bueno, llama la atención lo de la dote. Y luego se saca dinero por todo esto. Y el sobrino no. El sobrino cumple la voluntad de él. Entonces retorna mucho a Italia y por eso hay una fundación Cazzola. Allí. Que es la propietaria del cuadro que me gusta a mí, con el que he abierto el PowerPoint. No. En Piacenza, que es el lugar donde él nació. Él, su padre, es decir, toda la familia. Sí, Mabel. ¿Él lo escribió personalmente? ¿Lo produjo Literariamente no, por eso digo que me falta documentación en primera persona, me falta documentación personal, me faltan unas memorias, que sería ideal, me falta, a falta de eso, la correspondencia personal, donde dices, pues tal, pues esto, no hay, no lo conozco, no lo he encontrado, pero digo que en Italia igual, no lo sé. Porque si el sobrino se llevó todo, el sobrino se encarga de todo, es lógico que no esté aquí. Y aquí lo que está es la documentación oficial en los archivos estatales españoles, en los archivos oficiales. ¿Alguna pregunta más? Sí, adelante. Yo quería preguntarte sobre la escuela de artillería. Sí. Que bueno, nos has contado que tenía un plantel docente excelente, ¿verdad? También los programas... los planes de eran estudio. muy buenos. Y entonces, ¿exigían algunos requisitos a los alumnos para poder entrar? Porque entiendo que el acceso es que he ido muy deprisa, pero los requisitos eran de origen social. Porque lo que estaban buscando los Borbones también era reivindicar y revalorizar la imagen del oficial, que ya con los últimos Austrias, con Carlos II, se había caído por los suelos, ¿no? Entonces, ¿qué hace Felipe V cuando llega a crear los ejércitos permanentes? Dice, bien, y los oficiales de mis ejércitos permanentes van a ser profesionales, voy a profesionalizar la carrera de las armas, pero eso sí, tienen que venir de buena cuna. Y elige expedientes de pruebas de nobleza o de calidad o de hidalguía o tal. Para entrar en los ejércitos había que ser de una extracción social determinada. Y eso lo mantiene Fernando VI, lo mantiene Carlos III, etc. En cuanto al nivel, no exigían nada. Porque entre otras cosas entraban con 12 años, con 14, con 16. El que más, que es uno que yo he trabajado y mucho, el que más, y entró mayor, pero él venía así, con una formación de su casa, con 18 años, pero había unos topes de edad. Y había unas franjas de edad muy bajas. Ellos venían, muchos de sus casas tenían tutores,
Algunos ya en el 18 habían ido a colegios de jesuitas o habían ido a colegios de dominicos o habían ido, cuando se abrió a mediados del siglo XVIII, al Seminario de Nobles aquí en Madrid. Tienen una pequeña formación previa y luego optan a entrar allí. Pero la criba son los expedientes de pruebas de nobleza, los expedientes de calidad, el origen social, que la formación ya se le dan en ellos. ¿Qué pasa? Pues que como no hay un nivel que se exige en la formación de entrada, van a caer. Selección natural, van a caer. Entonces decían, en las actas del consejo escolar decían, se han examinado tantos de tal, las notas son estas, Al caballero cadete fulanito de tal, se le ha dicho que se va a hablar con su familia y que pase para su casa o a infantería. Aquí no puede ser. ¿Y había muchos candidatos? Sí, había candidatos. La verdad es que no entraban todos los que optaban. Y había que tener buenas conexiones en la corte para empujar el expediente de entrada y de pruebas de nobleza. Carmen. Yo quería preguntar si se exigía la limpieza de sangre. Lo acabo de decir. Carmen. Ah, que ya he contestado. Pues entonces contestado está, sí. Y además ya remató esto diciéndoles que durante todo el siglo XVIII, desde Felipe V, esto será así. Se exige ese origen social, esa buena cuna. Y esto dura mientras subsiste y persiste este modelo militar de los Borbones del siglo XVIII, el ejército permanente. ¿Cuándo cambian las Cortes de Cádiz? Que los diputados de Cádiz van a diseñar un nuevo modelo militar. Y ahí lo primero que van a hacer, en aras del principio de igualdad, es suprimir los expedientes de pruebas de nobleza para que cualquiera que quisiera optar a ser oficial y a ingresar en las academias militares pudiera hacerlo. De hecho, he trabajado a uno que su padre fue diputado en las primeras Cortes Constituyentes, que era diputado por Extremadura y abogado y no sé qué, y el chico, sin tener origen noble, ni hidalguía, ni nada, ingresó por méritos propios y llegó a ser ministro de España. Su retrato está en la Escuela de Minas. Se le tiene en un pedestal porque fue nada más y nada menos que Francisco de Luján, otro desconocido, pero bueno, es que hay muchos, Bien, si no tienen ninguna pregunta más, les convoco para el día 14 de febrero, que será cuando el doctor López... de marzo, perdón. Que será cuando el doctor López Anguita nos hable de la peor intrigante de Europa, la princesa de los Ursinos, historia de un fracaso en la corte española, historia de un fracaso, o sea, de una perdedora finalmente, porque fue muy ganadora, pero finalmente una perdedora. Y ese día yo lo lamentaré, pero le dejaré solo también, porque tengo un compromiso académico en la Complutense. Mil gracias por su asistencia y por su interés.